En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 5, en su verso 21 al verso 43. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talika Kumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. A todos los amigos en Cristo, bienvenidos por primera vez. Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Este es el canal de evangelización que llevamos el Evangelio día tras día para poder crecer nuestra fe, para poder conocer nuestra doctrina. Es por eso que estamos llevando la meditación de todos los días. Usted puede entrar al canal y ahí en el canal usted encontrará las reflexiones de todos los días. El Evangelio nos habla hoy sobre la fe, una fe que sana y una fe que salva. Fíjense ustedes que por la fe, una mujer fue sanada, ¿sí? Por la fe. Y por la fe de el papá,
una niña que estaba ya muerta vuelve a vivir. De eso es lo que el Evangelio nos enseña en este día. Fíjese muy bien, hay muchas personas que nos ayudan a llegar a Cristo. Hay muchas personas que nos hablan de Cristo. Hay muchas personas que nos enseñan cómo llegar a Cristo. Pero hay muchas personas también que nos desaniman. Hay muchas personas que nos critican, que nos dicen que para qué estamos yendo, para qué estamos perseverando, caminando dentro de la iglesia. Sí, hay muchas personas como eso. Y usted se da cuenta porque a lo mejor a usted mismo se lo han dicho. La fe que hoy habla el Evangelio, esa fe no se vende en la tienda. Esa fe no se consigue en una gasolinera. Esa fe no se consigue en el supermercado. Ahí no lo venden. La fe, dice Romanos 10:17, la fe nace, la fe crece, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Así es como se acrecenta la fe, así es como crece la fe. Fíjense, esta mujer llevaba 12 años, ¿sí?, de vivir con una enfermedad, 12 años. Y en esos 12 años ella había buscado muchos doctores, muchos médicos para que la sanaran. Y fíjense, dice que había gastado todo lo que tenía. Muchas veces nosotros en la enfermedad, en los problemas, en las necesidades, muchas veces lo primero que hacemos es buscar, ¿sí? Es buscar una ayuda sobre la tierra, confiar con las personas y dejamos al Señor a un lado. Miren cómo sanó esta mujer. Esta mujer sanó sin medicina y sin dinero. Esa mujer sanó sin que tomara una medicina y sin que pagara para su curación. Así, solamente creyendo en el Señor. Fíjese que la mujer, dice la palabra que la mujer escuchó hablar de Jesús, escuchó esa predicación. ¿Cómo quisiera usted, cómo quisiera yo, cómo quisiéramos tener esa oportunidad? ¿Cuál fue el mensaje que ella escuchó? ¿Cuál fue la predicación que a ella lo conmovió y lo convirtió haciéndose llegar al Señor? Qué lindo fuera que si tuviéramos esa oportunidad de escuchar a ese predicador, a ese catequista enamorado del Señor Jesucristo, que con esa predicación lo convirtió a ella para que fuera en busca del Señor y ser sanado. ¿Sí? Esa enfermedad representa al pecado. Esa enfermedad nos representa hoy en lo que vivimos, en todas las clases de pecados que nosotros vivimos, tratándose desde la desobediencia hacia Dios hasta todos los vicios. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo nosotros hemos recomendado a los demás para llegar al Señor? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder llevar a los enfermos al Señor? Fíjese muy bien. El Evangelio nos dice, el Evangelio nos explica que nosotros, nuestro compromiso como cristianos es llevar a nuestros enfermos, a nuestros familiares, a la presencia del Señor a través de la predicación. Pero muchas veces no lo podemos hacer. Muchas veces no podemos llevar a los demás a encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque somos unos malos cristianos. Somos cristianos pecadores. Somos catequistas que en lugar que hablan bien de nosotros, hablan mal. O dígame usted si no es verdad. Que nadie cree, nadie confía en aquel catequista que lleva la palabra.
¿Por qué? Por los malos testimonios que no dejan que esa palabra sea llevado a los demás, a los enfermos, a los que están en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, ¿sí? Los que están en la fornicación, los que viven tantas clases de pecado. No podemos hacerlo porque nosotros tenemos un mal testimonio delante de los demás y por eso los demás no creen. Por eso vamos a la Eucaristía, vamos a las reuniones, vamos a la iglesia, pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacer que ellos lleguen porque no tenemos un cambio de vida delante de ellos. Fíjese muy bien cómo esta mujer escuchó al predicador, escuchó que andaban predicando de Jesús. Esa predicación lo hizo llevar a ella. Me imagino que ha de ser un predicador que verdaderamente estaba al servicio de Dios. Y cómo este hombre, por la fe, este hombre, su hija sanó. Son dos sanaciones, dos mensajes que nos transmite el Evangelio. Uno, la fe de la mujer, que por la fe fue sanada. Otro, la fe del papá de la niña, que por la fe del hombre, la fe del papá, la niña recobró la vida. Fíjese muy bien, cuando cuando se acercaron Jesús, en el verso 35, Jesús estaba todavía hablando, cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Dígame usted si no hay personas que se acercan a nosotros a decir: ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué? Si allá no recibes sanación, allá no recibes esa vida, esa salud, allá no recibes, ¿sí? ¿Para qué vas? No recibes nada allá, ¿para qué vas? Deja ya de ir. Y hay muchas personas que se dedican a eso. Hay muchas personas que están contradiciendo esa fe que nos dejaron nuestros antepasados. Hay muchas personas que se dedican, ¿sí?, a poner contradicciones contra la fe que nosotros tenemos. Y mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque esas personas van destruyendo esa fe, lo van desanimando hasta alejarlo de la iglesia. Por eso, hermanos católicos, hermanos jóvenes, hermanas mujeres, hermanos catequistas, es importante que nosotros nos dejemos transformar por la palabra para poder enseñar como lo hizo aquel predicador, aquel catequista, aquel enviado por el Señor, que con el mensaje que él compartió, con ese mensaje pudo hacer que la mujer sanara de su enfermedad. No pagó ni un centavo, no tomó ni una medicina, solamente la fe, ¿sí? Solamente la fe. Entonces, por eso en el verso 34 Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe. Y también le dice al hombre, Jesús, en el verso 36, Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Esa fe es la que nosotros debemos de tener, porque hay muchas familias que están sufriendo, ¿sí? Porque el hijo es desobediente, porque el hijo está en los vicios, porque el hijo está en la drogadicción. Ya no respeta al hijo a los papás y muchos padres están sufriendo. ¿Por qué? Por falta de fe a la palabra del Señor. Porque nosotros no nos hemos preparado, no nos hemos dejado llevar por la enseñanza, por la palabra de Cristo. Por eso es que nosotros no podemos, ¿sí?, enseñar a nuestros hijos. Mire cómo lo dice la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11. Fíjese muy bien la palabra que nos enseña. Hebreos capítulo 11 dice:
Recordemos a los héroes de la fe. Mire qué hicieron estos hombres por la fe. Cómo fue que ellos vivieron la fe. Mire, dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Oiga, por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. La fe es algo, es aferrarse, es creer a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esa es la fe, creer en Dios, poner en la confianza, poner la confianza en las manos de Dios, poner a nuestra familia, ¿sí? Así como lo hizo el padre de familia, así como lo hizo la mujer que llevaba 12 años, ponerlo en las manos de Dios, que a través de la fe es creer que Él todo lo puede hacer. Mire, por la fe, Abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano, Caín. Por eso fue considerado justo. Por eso fue considerado justo Abel por la fe. Esa fe que Abel tenía en ofrecerle a Dios lo mejor. Imagínense, por eso fue reconocido justo, fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas, y aún después de su muerte, después de muerto, por su fe sigue clamando. Entonces, por eso, queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos viene a enseñar, nos viene a decir cómo por fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. ¿Sí? Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir y los hombres no volvieron a verlo. Este es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué es lo que hizo la fe con aquellos hombres? ¿Qué es lo que la fe hace cuando usted cree, cuando usted se acerca al Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que la fe hace? Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimiento que no se podían anticipar y construir el arca en que iba a salvarse. Por la fe Noé se salvó, por la fe salvó a su familia. Entonces, eso es la enseñanza que hoy el Evangelio nos habla sobre la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. Mire, Abraham creyó, llamado por Dios, obedeció la orden. Eso es la fe, queridos hermanos y hermanas. Eso es la fe. Por eso es muy importante. Sí, por eso la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, Pablo a los Corintios nos explica, fíjense muy bien, qué es lo que nosotros debemos de hacer. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 nos dice, San Pablo nos anima, San Pablo nos dice que nosotros debemos de acercarnos. Dice, por eso no nos desanimamos. No nos debemos de desanimar. Enfermedades, problemas, persecuciones que vivimos en la vida, no nos debemos desanimar. Debemos de creer en el Señor, debemos de buscar al Señor, debemos de acercarnos al Señor. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en nosotros. La palabra, la fe en la palabra, esa palabra nos va renovando nuestro interior, nos va acercando más hacia el Señor. Con la fe, aunque nuestro exterior se vaya cayendo, se vaya terminando, nuestro interior se va renovando. Fíjese muy bien, día a día, no se pueden equiparar
No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Eso es lo que Jesús hoy nos invita a través de San Pablo. Dice que las cosas que se ven son pasajeras. Eso no tarda, pero las invisibles, la que no se ve, es así, dice el Señor. Por eso dice, las invisibles son para siempre. La fe la que tuvo aquel hombre, la fe la que tuvo aquella mujer, que fue sanada sin medicina y fue sanada sin pagar. Eso es lo que hoy nosotros debemos aprender de la palabra. Debemos de dejarnos enseñar por la palabra para que ella nos lleve, ¿sí? Nos lleve al encuentro del Señor gratuitamente. ¿Por qué? Porque muchos andan buscando y andan gastando y dejando al Señor de último, cuando verdaderamente ya no hay esperanzas terrenales, es cuando se acerca el hombre o la mujer al Señor. Es donde ahí estamos pidiendo y clamando al Señor para que nos ayude. La oportunidad es para que hoy nos acerquemos al Señor a través de su palabra. Tenemos el ejemplo de estas dos enseñanzas que nos habla el Evangelio, de la mujer y la fe del Padre. Cuando el Señor llegó a la casa y dijo, la niña no está muerta, está dormida. Y lo levanta y le dice, denle de comer. Ese alimento, esa comida, es la Santa Eucaristía que hoy nos da vida. Y es una vida eterna. Por eso es necesario que nosotros participemos de la Santa Eucaristía, ¿sí? Participemos los domingos o cuando podamos ir y comer y alimentarnos de ese pan que nos da vida. Ese es el alimento que hoy el Evangelio nos dice que Jesús pidió que le dieran a la niña. Aprendamos de estos dos personajes. Aprendamos de esa mujer que invirtió todo su tiempo, todos sus bienes, todo lo invirtió en vano se fue todo eso, porque ella no recibió la sanidad, sino lo consiguió en el Señor, en el Maestro, en el Hijo de Dios, Jesucristo, que ha venido a darnos esa vida, esa salud para siempre, creyendo en Él, perseverando en Él. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Invitados somos a participar, invitados somos para el día de mañana también a la misma hora y por el mismo canal. Estamos llevando la meditación. Usted puede ingresar al canal Fausto Pelico y ahí usted encontrará todas las reflexiones de todos los días del Evangelio para que nos ayude a crecer. Esperamos que esta meditación lo ayude a usted en su fe, lo ayude a usted en su familia, para que se acerque. Nadie es perfecto. El Señor nos llama y nos invita. Así es pues, queridos hermanos y hermanas, invitados somos a llevar esa semilla. Ayúdenos a llevar esa semilla para ser sembradores de la palabra del Señor, a compartir esta semilla. Hombres y mujeres somos llamados. La mies es mucho, los obreros son pocos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Invitados somos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.